Amados hermanos, Dios bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio acerca de matrimonio, la doctrina del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. ¿Qué dicen las escrituras acerca de el tema principal, que es matrimonio, y luego todas estas citas de la escritura que durante años hemos estado leyendo, hemos estado estudiando, que también hemos estado escuchando de diferentes fuentes, pero nosotros solamente estamos interesados en la verdad como debe ser? Esta noche, mis amados hermanos, tenemos la lección ya número 3, que tiene que ver con Mateo 19:9. La semana pasada estuvimos estudiando Mateo 5, 31 y 32 con su contexto. Rogamos también recordar lo que hemos hablado desde el inicio, desde el principio, como va a decir el Señor en el contexto del pasaje de esta noche, y es que mantengamos siempre reverencia total hacia el Señor, que es quien está dándonos la sabiduría, está dándonos la oportunidad de estar todos juntos esta noche aquí. Es el que nos ha ordenado estudiar sus escrituras, porque en ellas podemos encontrar la salvación, podemos encontrar la sabiduría, podemos encontrar las respuestas. Nosotros vamos a mirar siempre a la palabra de Dios, porque ella viene de nuestro Creador, es perfecta, no comete errores, es completa, no le falta nada, y en ella vamos entonces a adentrarnos una vez más ahora esta noche. Bien, amados, entonces en nuestras notas, si las tenemos allí a mano, colocamos, por favor, Mateo 19:9, que es nuestro análisis del día. Bien, ¿qué tenemos en este pasaje? Según los primeros dos versículos del capítulo 19 de Mateo, donde le ruego que por favor, si tiene Biblia a mano, le pediría que la tenga a mano, que estemos también atentos a las lecturas, porque voy a pedirles que por favor también nos ayuden en ciertos puntos. Quizás hoy no tanto porque las lecturas son un poco cortas, pero en la mayoría de nuestras clases siempre les vamos a rogar que nos ayuden. Según los primeros dos versículos de Mateo capítulo 19, este incidente en la vida de Jesús ocurre justo después de que él había terminado de enseñar acerca del perdón en Galilea. Estamos hablando del capítulo 18 de Mateo. Luego, dice la escritura, se alejó de Galilea por última vez antes de su muerte y se fue, dice, al otro lado del Jordán. Si tuviéramos el mapa frente a nosotros, entonces veríamos hacia la derecha, donde sanó a algunos de entre las grandes multitudes que lo seguían. Precisamente estas grandes multitudes que lo seguían provocaba la envidia de sus enemigos, provocaba que fuera él un tropiezo para ellos, y la razón por la que constantemente lo están atacando, como veremos una vez más en esta ocasión. Esta área al otro lado del Jordán, que es Perea, estaba gobernada por uno de los hijos de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Aquel que mandó a matar a los niños menores de 12 años en Belén, buscando eliminar a Jesús. Bueno, ese hombre tuvo varios hijos. Uno de ellos era Herodes Antipas, quien tenía una esposa que era hija del rey Nabateo, y Aretas, si no me equivoco, se llamaba este rey, y de pronto se enamoró o se encendió en lujuria hacia, teniendo esa esposa, la hija de este rey, se enciende en lujuria hacia a la esposa de su hermano, Herodes Filipo, y esta mujer también lo ve a él con ojos de codicia, más que de lujuria, porque, bueno, no puedo afirmar eso realmente porque no estuve allí, pero seguramente lo habrá visto con más codicia que lujuria, vamos a decirlo así, porque Filipo era un hijo de Herodes que había sido desheredado, que no ostentaba un reinado como el que tenía Herodes, y que no ocupaba de hecho ningún cargo político, así que digamos que en la sociedad, en la política y en comparación con sus hermanos, pues sería prácticamente un desconocido o un don nadie. Entonces esta mujer pues se enamoró de
el rey Herodes Antipas, que era hermano de su esposo. Entonces ella se divorcia de su esposo, él se divorcia de su esposa y entonces se unen en un matrimonio que definitivamente violaba la ley de Dios, violaba en ese punto la ley de Moisés y obviamente había ofendido a los judíos que eran justos, que trataban de hacer las cosas bien de acuerdo con la ley del Señor. Leemos de esto en Marcos 6, 17 al 18. Bien, ahora avanzando en nuestro estudio, vamos a hacer la exégesis de Mateo 19. ¿Qué es exégesis? Es extraer el significado del pasaje o los pasajes que vamos a considerar. No vamos a poner nada allí. No vamos a traer aquí, hermanos, nuestras ideas, lo que yo escuché, es que lo que dice aquel individuo graduado de un montón de institutos espurios no certificados. Lo que pasa es que es lo que yo creo y lo que yo pienso, es lo que se maneja en mi familia. No vamos a traer esa carga para meterla al texto. Nosotros vamos a extraer o vamos a sacar del texto lo que Dios puso allí. Solo queremos la verdad, únicamente la verdad, y esa está en la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar, como decía, nuestro análisis del contexto de Mateo 19:9. Vamos a comenzar con el versículo 3. Noten, dice, entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos eran los puritanos, ¿sí? Autoproclamados puritanos o autoproclamados justos y santos de el pueblo judío. Ellos se separaron o se apartaron de la comunión en la mesa de los gentiles e incluso de cualquier tipo de contaminación, entre comillas, entre sus propios hermanos judíos. Todo eso habría sido, por supuesto, positivo si se hubiera practicado una purificación interna, además de la externa, que era la que ellos ostentaban, por la que sacaban pecho. Pero desafortunadamente, muchas veces, según Jesús, esa purificación era solamente externa, era una apariencia, era solamente un conjunto de rituales y prácticas. Esto llevó a Jesús a condenarlos severamente un poco más tarde, allá en Mateo capítulo 23, de los versículos 13 al 36. En cualquier caso, en el momento de este encuentro con Jesús, eran los líderes espirituales más respetados del pueblo. Puede leer lo que Jesús dice de ellos en Mateo 23:2. Este grupo de fariseos entonces vinieron a Jesús y de hecho vinieron a Jesús, dice, y note ahora el texto, tentándole. Esta frase indica que su verdadero motivo era empujar a Jesús a decir algo que pudiera dañar su propia credibilidad ante el pueblo, quizá meterlo en problemas con Herodes Antipas para que fuera condenado a muerte, como había ocurrido con Juan el Bautista. Se acercan a él con una pregunta. Recuerde que solo quieren tentarle, no están realmente interesados en la verdad. Su pregunta fue, la tenemos en pantalla, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, lícito no es una palabra que nosotros utilicemos, bueno, por lo menos en Panamá, comúnmente en nuestra conversación del día a día. Pero lícito se refiere obviamente a su legalidad, algo que es legal. En este caso, preguntan si es legal de acuerdo a la ley de Moisés. Luego, si es lícito al hombre probablemente presupone la situación cultural judía en la que solo el hombre podía iniciar el procedimiento de divorcio, o sea, culturalmente hablando. Sin embargo, tanto Jesús en Marcos 10:12 como el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7:13 prevén la posibilidad de que también la esposa inicie el divorcio. ¿Qué más dice? Repudiar. Repudiar significa despedir o enviar lejos a la esposa. Pero el verdadero sentido de la pregunta de los fariseos se encuentra en la frase por cualquier causa. La Nueva Biblia de las Américas traduce por cualquier motivo. Claramente la discusión no era si algún divorcio estaba permitido por la ley de Moisés, porque si lo estaba, podemos y vamos a leer Deuteronomio 24:1 más adelante. Más bien, la acalorada discusión del día era
qué razón o razones eran suficientes para justificar el divorcio según la ley de Moisés. Por eso, ¿es lícito? La discusión se centraba, repito, en Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 al 4. En particular, nosotros vamos a hacer una lectura de los versículos 1 al 3. Este pasaje fue diseñado originalmente para aplacar el divorcio desenfrenado que se hacía, hermanos, como tomar agua y proteger a la mujer al proporcionarle un documento escrito que le permitiera volver a casarse, pero que le prohibía también o le prohibiría volver a casarse con el primer esposo en caso de que su unión con su segundo esposo se rompiera. Vamos a leer este texto. Voy a citarlo en la versión La Biblia de las Américas, así que como la mayoría de nosotros probablemente no la tiene a mano, siempre usamos la versión estándar Reina Valera del 60 y está muy bien, pero vamos a tomar la Biblia de las Américas porque en este texto es muy, pero muy precisa al traducirlo. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, vamos a empezar con la ayuda. Vamos a ver. Alguien que nos ayude con esta lectura. Solo desde la pantalla porque necesitamos que sea esta versión para más claridad. Sí, hermano, dice, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide en su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer. Bien, vamos a dejarlo hasta allí. Muchas gracias. Esta última prohibición al primer hombre de recuperar a la esposa que había repudiado es el principal enfoque de esta legislación y su intención era desincentivar decisiones precipitadas o apresuradas sobre el divorcio. El pasaje, hermanos, no es una ley de divorcio, sino que restringe los divorcios que ya eran comunes en el pueblo de Israel. Ya sucedían. Lo que Moisés viene aquí es a regular una situación que ya se daba. No está diciendo, Dios les manda a decir que se divorcien y Dios les manda a decir que esto está totalmente aceptado y aprobado por él, que le parece muy bien. No, 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 no. Él está diciendo, como ya ustedes se están divorciando, si sucede que uno de ustedes repudia o se divorcia de su esposa, pues ya no podrá simplemente decirle vete y dejarla totalmente en calle a que bueno, lo que sabemos, hermano, ¿no? A que los vecinos, a que los mismos hombres que pudieran ser candidatos para casarse con ella, no se le acercaran porque hubiera rumores de que ella había hecho alguna barbaridad. No, no, no. Tenías que escribirle un certificado de divorcio. El pasaje, repito, no es una ley de divorcio, sino que restringe lo que ya era practicado. Pero la frase particular en Deuteronomio 24 que causó una violenta discrepancia entre los judíos de la época de Jesús era aquella que estipulaba que antes de que un hombre pudiera divorciarse de su esposa, tenía que tener evidencia de alguna, dice así, de alguna cosa indecente. Allí sí, estoy citando la versión estándar, la Reina Valera de 1960, que está muy bien. Alguna cosa indecente. En hebreo, alguna inmundicia. Se traduce literalmente como la desnudez de una cosa. Las dos principales escuelas de pensamiento, aquí la Nueva Biblia de las Américas traduce como algo reprochable, pero vamos a utilizar la expresión una cosa indecente, como se traduce en la Reina Valera. Decía entonces que las dos principales escuelas de pensamiento, que tenemos un gráfico en pantalla, sobre esta frase, se resumieron en las posiciones de dos famosos rabinos o maestros judíos. La escuela de Shammai, quien enfatizando la desnudez, interpretó la palabra indecente como algo serio, como la lujuria
o incluso la inmoralidad sexual. Por otro lado, la escuela de Hillel, quien enfatizando alguna cosa, la frase alguna cosa, defendió que el divorcio podría ser basado por las más pequeñas de las causas, incluso, por ejemplo, quemar el pan mientras se horneaba. O sea, vieron la frase completa, alguna cosa indecente. Entonces, uno dijo, indecente, literalmente algo como desnudez. Entonces, aquí estamos hablando de una conducta inmoral, una conducta verdaderamente bochornosa en ese ámbito de la decencia. Incluso, quizá no tenemos no sabemos exactamente cómo lo veía Hillel, porque probablemente esto fue evolucionando, pero llegó un punto en que se incluyó la inmoralidad sexual, por lo menos entre sus discípulos. Y por el otro lado, el otro dijo, no, no, olvídate de indecente. Mira que dice alguna cosa. Así que, bueno, alguna cosa es alguna cosa hasta que se le queme el pan. Ahora, antes de dejar Deuteronomio 24, porque la clase de este día tiene que ver con Mateo 19, necesitamos señalar un argumento que algunos están usando hoy. Es decir, algunos dicen que los tradicionalistas, una palabra prejuiciosa, a mí no me ofende en realidad, porque si con tradicionalistas se refieren a que somos fieles a lo que hemos aprendido desde un principio, la gloria sea para Dios. Si es así, la gloria sea para Dios. Prefiero que me etiqueten de tradicionalista, es decir, que me mantengo en lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, a que me llamen innovador, es decir, que estoy inventando algo que nunca antes se nos había enseñado. Pero bueno, los que nos etiquetan de tradicionalistas abogan, donde sea posible, dicen que nosotros, abogamos donde sea posible porque un hombre regrese a su primera esposa. Pero contraargumentan diciendo que eso está absolutamente prohibido por Dios aquí en Deuteronomio 24. Es decir, ¿cómo es posible que usted le está pidiendo a esta persona que porque se divorció por cualquier causa y ahora tiene un nuevo matrimonio, se quiere convertir al Señor o se ha convertido al Señor, entonces usted le está diciendo que tiene que abandonar esa pareja, esa segunda pareja, y tiene que volver a la primera? Mire que eso no se puede. Deuteronomio 24 lo prohíbe. Sin embargo, amados hermanos, hay una diferencia que debe ser señalada y notada. La segunda unión que se menciona en Deuteronomio 24 era un matrimonio legítimo según la ley de Dios que existía en ese momento. Generalmente los tradicionalistas hoy no abogarían porque una mujer regrese a su primer esposo si ella ha entrado en una segunda unión que es legítima según las escrituras. Solo en los casos en los que ella ha estado en una unión antibíblica podrían en algunas circunstancias abogar porque regrese a su primer y único esposo legítimo ante los ojos de Dios, independientemente de lo que diga el registro. Bueno, acá en Panamá le llamamos el registro civil, donde vamos y hacemos el papeleo para estar casados. Así que mantengan en mente lo que tenemos aquí en cuanto a cómo interpretaban estos dos famosos maestros judíos el texto de Deuteronomio 24, específicamente la expresión una cosa indecente, que era motivo, dice Moisés, para, si alguno lo usaba de motivo para divorciarse, que supiera que si iba a despedir a su esposa tenía que darle ese certificado. De esa manera, cuando ella quisiera volver a casarse, el nuevo esposo o ese candidato podía ver el documento y saber que no estaba recibiendo en su vida una mujer perdida, ¿verdad? Una mujer totalmente no apta para ser esposa. El documento protegía en ese sentido a la mujer. También el hombre la pensaba más, que si yo la despido ahorita, no la puedo volver a traer a casa si después se me... y usar una expresión muy de acá, pero a veces no me atrevo porque en algunas cosas hablamos diferente, ¿no? Pero después que se le bajaba, ¿no? La sangre, el calor de la sangre, la temperatura de la sangre, entonces, voy a buscarla nuevamente y que vuelva. No. Si ya ella había unido su vida a un nuevo varón, ya eso no era posible, ni siquiera si terminaba esa segunda relación. Así que tenemos allí
el gráfico también usted siempre puede tomarle foto, puede tomarle captura si está viendo desde su teléfono, aunque también vamos a citarlo más adelante cuando lo necesitemos. Vamos entonces a pasar a los versículos 4 al 6. ¿Quién nos ayuda en la lectura, por favor? Versículos 4 al 6 los tenemos en pantalla. Ya volvemos a la versión Reina Valera. De hecho, siempre vamos a usar Reina Valera del 60 cuando no citamos el nombre de la versión diferente. Amén. Gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Él, es decir, Jesús, respondió a los fariseos con una respuesta triple. Primero, regresa más allá de Deuteronomio 24, ¿a dónde? A la intención original de Dios para el matrimonio cuando creó a ese ser maravilloso que es la mujer. De hecho, Jesús alude a Génesis 1:27, 2:24 y 5:2 al mostrar que Dios creó los dos sexos, aunque nuestro gobierno diga que hay más, no, solo dos que fueron los que creó el Señor, pero que solo creó una persona de cada sexo al principio, demostrando que así que los dos fueron hechos el uno para el otro de manera exclusiva, no dos hombres para una mujer, no 10 hombres para una mujer, ni 10 mujeres para un hombre o 2 mujeres para un hombre, el uno para el otro. Dios no le dio a Adán 10 esposas, sino una. Así Dios estableció la unidad básica de la sociedad en la cual cada persona tendría un compañero del sexo opuesto, idealmente, ¿no? Una segunda parte de la respuesta de Jesús muestra que el vínculo entre los dos reside en la naturaleza del acto creativo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la tomó ¿de dónde? Del hombre y la trajo al hombre. Génesis 2:22. De este modo, Dios estableció en su acto creativo que serían una sola carne. Y el divorcio es una violación de la voluntad de Dios en este asunto. ¿Por qué? Porque rompe la unidad del acto creador de Dios. La tercera y la última parte de la respuesta de Jesús insta a todos los hombres a respetar la intención de Dios para el vínculo matrimonial, porque viene a decir nuestro Señor, como podemos ver allí resaltado, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto lleva a la conclusión, como bien dice nuestro hermano J.W. McGarvey, que ningún hombre o grupo de hombres, ya sea actuando en capacidad privada, civil o eclesiástica, puede disolver el matrimonio, salvo de acuerdo con los decretos de Dios. El hecho de que un juez civil diga divorcio concedido no significa nada si el divorcio no se basa en lo que la palabra de Dios enseña sobre esta institución originada por Dios y que le pertenece a Dios, no le pertenece a la iglesia, no le pertenece al gobierno, le pertenece a Dios. En la respuesta que Jesús da en estos versículos parece haber estado más cerca de la posición de Shammai, o más bien Shammai, cerca de la verdad que está enseñando Jesús, que de la de Hillel. De hecho, la posición de Hillel enfatizaba de manera típica rabínica la palabra cosa y la declaración de que ella no le era agradable o que no le agradaba. Deuteronomio 24:1. Bien, sin tomar en cuenta que en el texto la declaración, algo que no le agrada, se modifica por el hecho de que él, el esposo de ese texto, había hallado en ella alguna cosa indecente. No era solo que no le agradaba ya cómo se peinaba o que dejó de peinarse o que dejó de vestirse como cuando la conoció, etcétera. No, no te agrada porque has hallado en ella alguna cosa indecente. Aunque la palabra indecente, lamentablemente para nosotros es algo vaga, es decir, no nos dice exactamente cómo se podría aplicar. La mayoría de los eruditos o de estudiosos objetivos admitirían que
apunta a algún defecto importante, serio, sustancial, no a cualquier causa, como mencionaban los fariseos en la pregunta que hacen en Mateo 19:3 y como interpretaba aquel maestro judío Hillel o Gilel. Esa interpretación de la palabra ciertamente tendía a devaluar la institución del matrimonio. Por otro lado, si algunos de la escuela de Shammai la restringieron a la inmoralidad sexual, como sostienen algunos eruditos, entonces también estaban equivocados porque el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 22 y el versículo 22, deja claro que una mujer culpable de inmoralidad sexual debía ser condenada a muerte en lugar de ser repudiada. Así que, aunque la cosa indecente era algo bastante sustancial o importante, era menos grave que la infidelidad sexual. Por lo tanto, Jesús no se alinea completamente con ninguna de las dos escuelas, más bien dedica sus palabras a defender y restaurar la intención original de Dios para el matrimonio. Nuevamente, observe que en el versículo 6 Jesús dice que el hombre no debe separar lo que Dios juntó. El texto dice literalmente que ningún hombre separe, o divida. Y vamos a colocar, como en la clase pasada, algunos términos en el idioma original con su traducción o señalando algunos aspectos importantes allí, pero recuerde, no es necesario que usted domine ni memorice estas cosas para entender la doctrina del Señor sobre este tema. Otra vez, el texto dice literalmente que ningún hombre separe o divida. El uso de la partícula negativa griega, que vemos allí me, que significa no, es el primer término en griego que vemos allí de dos letras, combinada con el verbo en tiempo presente y en imperativo, quizás se dice choriceto, significa que separe, que no separe. Se entiende correctamente como un mandamiento para dejar de hacer algo que uno ya está practicando. Por lo tanto, Charles B. Williams lo traduce como lo que Dios ha unido, el hombre debe dejar de separarlo o debe dejar de estarlo separando. Jesús está exigiendo que los judíos dejen de ignorar la enseñanza de Dios sobre el matrimonio. Sin duda, Él nos diría algo similar a nosotros hoy si nos hiciera personalmente una visita. Versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues, y noten el énfasis, ahí resaltada la palabra, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos le están diciendo a Jesús, si lo que dices sobre separarse de la esposa es cierto, ¿por qué entonces Moisés mandó lo contrario en el capítulo 24 de Deuteronomio al hablar de darle una carta o un certificado de divorcio? Ellos están diciendo que él debe estar equivocado porque supuestamente está contradiciendo a Moisés. Pero vamos a ver, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Note, primero que nada, que los fariseos habían interpretado Deuteronomio 24, 1 al 4 como un mandamiento, como vimos ahora mismo en el versículo 7. Pero Jesús corrige eso en este versículo al implicar que Moisés no mandó el divorcio, él más bien lo permitió o lo consintió, como dice la versión, la palabra. Dios permitió esto, dice Jesús, debido a la dureza de sus corazones. Esta última frase es bastante inusual. Compárela con la que utiliza el Señor en Juan 12:40, pero es similar a otras que sí conocemos más o que se usan más frecuentemente en el texto bíblico como corazón incircunciso y dura cerviz, que describen una actitud de extrema rebeldía hacia la ley de Dios. Así, dice Jesús, debido a esa rebeldía, Dios permitió por un tiempo una relajación de su plan original. Hizo una concesión en lo que reveló a través de Moisés en Deuteronomio
capítulo 24. Esta relajación temporal de la ley de Dios se manifestó en, volvemos a enfatizar, permitir el divorcio, así como prácticas como la poligamia. El hermano J.W. McGarvey dice correctamente respecto a este punto. Hoy sí traje las citas, hermanos. ¿Qué les parece? Si la ley propuesta en la creación hubiera sido promulgada nuevamente por Moisés, muchos habrían rehusado casarse, prefiriendo una vida ilícita al peligro del matrimonio bajo una ley estricta. Y otros, encontrándose infelices en su matrimonio, habrían asesinado en secreto a sus esposas para obtener su libertad. Por lo tanto, como una opción entre dos males, Dios modificó temporalmente la ley por compasión a las mujeres. Nuestro hermano J.W. McGarvey es uno de los eruditos más grandes que ha tenido la Iglesia del Señor y por eso le estamos citando constantemente en este estudio. Pero, razona Jesús, permitir el divorcio sin atribuir pecado no era la intención original de Dios, porque dice él, desde el principio no fue así. Y como tan acertadamente dice un erudito, este no es de la Iglesia del Señor, Lenski, ningún hombre en su sano juicio podría concluir que por esta regulación mosaica, o es decir, bajo la ley de Moisés, Dios ha alterado su intención original con respecto a la permanencia del matrimonio. En otras palabras, la ley de Dios sobre el matrimonio nunca había sido eliminada o abrogada. Dios solo había concedido a través de Moisés una exención temporal de su observancia. Esto es extremadamente importante tener en cuenta al evaluar las afirmaciones de ciertos hermanos que sostienen, hermanos en la fe, que sostienen que Mateo 19:9 es un pasaje de pacto y que por lo tanto está limitado en su aplicación a aquellos que ya son miembros de la iglesia. Muchísimo cuidado cuando un lobo vestido de oveja, alguien dentro de la iglesia del Señor, diga algo como esto. Recuerde Hechos 20, 28 y 29. En el 28, Pablo se dirige con palabras una exhortación tremenda a los ancianos que tienen que vigilar el rebaño, cuidar el rebaño, alimentar adecuadamente el rebaño. Porque versículo 29 y 30 dice, de entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y que van a tener seguidores en cantidad, muchos seguidores, a veces 36,000 seguidores en redes sociales. No importa que tengan 36,000, porque por la puerta ancha siempre va un montón de gente. Lo importante es que nosotros analicemos y consideremos si lo que se está enseñando está realmente en la palabra de Dios. Note que estos maestros dicen, no sé con qué intención, no sé dónde aprendieron eso, pero que supuestamente Mateo 19:9 es otro pasaje más del antiguo pacto y que por lo tanto está que es un pasaje de pacto, es decir, que solamente es destinado a los miembros de la iglesia del Señor, solamente. ¿Sí? El hermano Wayne Jackson, que es también otro de los grandes estudiosos de la palabra, y estoy citando también a todos estos hermanos porque lo que estamos enseñando no es un invento, no es una innovación, estamos recalcando lo que siempre ha predicado la iglesia del Señor, lo que siempre hemos aprendido como la verdad de estos pasajes y que no ha dejado de ser verdad, solo porque algunos tengan alguna nueva idea o estén innovando en la doctrina del Señor. El hermano Wayne Jackson ha escrito muy acertadamente que, dado que la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús en Mateo 19:9 está diseñada para reafirmar el código de matrimonio original proveniente de Jehová, el versículo no puede ser un supuesto pasaje de pacto aplicable solo a un esposo y a una esposa cristianos. ¿Por qué? No había iglesia de Cristo en el jardín del Edén y Jesús dijo, desde el principio no fue así. Así que número uno, la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio fue una restauración.
del plan original del cielo. Número 2, pero el plan original de Dios abarcaba a la humanidad en su conjunto. No había iglesia en el jardín del Edén cuando se promulgó la ley de Dios sobre el matrimonio. 3, por lo tanto, la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio abarcaba a la humanidad en su conjunto. Pero ahora, en el momento de este encuentro con los fariseos, una persona mayor que Salomón, o que Jonás, como dice Lucas 11, 31 al 32, o incluso que Moisés, como dice Hebreos 3, 5 al 6, está a punto de revelar que el permiso o tolerancia mosaica del divorcio por razones menos graves que la infidelidad sexual será eliminada en su reino, es decir, en la iglesia, que pronto iba a ser establecida. Él, es decir, Jesús, restaurará el matrimonio al nivel de la intención original del Padre. Así que, hermanos, estamos preparados para llegar al versículo clave de nuestro contexto, el versículo 9. Por favor, vaya anotando cualquier cosa que usted no haya entendido, la podamos repetir, cualquier pregunta que va surgiendo, no la deje en su memoria, anótela, compártala con el que lo tiene al lado, con quien tiene al lado, para que al final no las pueda compartir. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, Jesús está contrastando la enseñanza de Moisés en el versículo 8 con lo que yo os digo en este versículo 9. Si Jesús estuviera simplemente tratando de aclarar el verdadero significado del séptimo mandamiento y restaurarlo a su lugar adecuado, también habría dejado claro que estaba restaurando la pena de muerte por deshonestidad, Deuteronomio 22, 22, en lugar de sugerir que la mujer culpable podría ser repudiada. La verdad es que él está contrastando su propia enseñanza para su reino venidero con lo que Moisés había enseñado. Está corriendo por allí en las redes sociales una enseñanza que dice Mateo 19:9 es una explicación de lo que realmente quiso decir Moisés en Deuteronomio 24. Hermanos, eso es una barbaridad. Eso es una aberración doctrinal. No. Él no está explicando el verdadero significado de Deuteronomio 24. Como cuando dijo, habla con el que ha pecado contra ti, luego lleva testigos, luego dilo a la iglesia. Cuando dijo eso, no estaba explicando ninguna ley de Moisés. Estaba estableciendo su ley para cuando su reino, que pronto iba a ser establecido, tendrían que obedecer eso. Cuando dijo el que no naciere del agua y del espíritu, un pasaje que vamos a utilizar en nuestra segunda sesión, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, de Mateo 19, cuando dijo en Juan 3, 3 al 5, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios, no estaba hablando de entrar al templo de Jerusalén, ni estaba hablando acerca de las doctrinas y enseñanzas de Moisés. Estaba estableciendo su doctrina y diciendo que solamente aquellos que nacieran del agua y del espíritu podían entrar al reino de Dios. Y esa es la iglesia. Entonces, sí, estamos en Mateo, pero Jesús estaba estableciendo leyes ya para cuando iniciara su reino. No estaba en Mateo 19:9 explicando el verdadero sentido de Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 dice, es una inmoral en la sexualidad, tiene que morir. No estaba Jesús aquí explicando eso. La enseñanza de Jesús aquí se refiere a cualquiera que haga lo que está describiendo, confirmando nuevamente lo que se mencionó en el comentario sobre el versículo 8. Es decir, esta enseñanza no se limita solo a los miembros de la iglesia o al pueblo del pacto, como dicen otros, sino que se aplica a cualquier hombre en la humanidad que repudia a su esposa de la manera que Jesús describirá aquí. Ahora, él continúa hablando de cualquier hombre que repudia a su mujer. La palabra para repudiar,
La palabra griega para repudiar en este texto es apolúo, que significa divorciar, enviar lejos, en este caso a la esposa. La forma del verbo apolúo que Jesús utiliza aquí es apoluse, que es un, y otra vez digo, cuando menciono estas cosas es para que quien quiera verificarlas y pueda buscar las herramientas y hacerlo, amén, porque es de ayuda en realidad, es solo un apoyo, una ayuda. Apoluse es un aoristo primero en modo subjuntivo. ¿Qué significa esto, hermano, en español cristiano? Bueno, el modo subjuntivo es aquel que afirma, pero condicionalmente. En este texto, la condición es que si alguien se divorcia de su esposa y se vuelve a casar sin tener como causal que ella haya cometido fornicación, es decir, que le haya sido infiel, ¿qué pasa con ese individuo? Comete fornicación. Repudiar aquí también implica en el contexto el documento de divorcio, el documento escrito que se mencionó en el versículo 7. Es el certificado que el hombre judío normalmente entregaba a su esposa cuando decidía repudiarla o despedirla. Ahora, Jesús continúa diciendo que según su ley, en su reino venidero, quien repudia a su mujer, ¿cómo? Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. La tenemos allí resaltado en pantalla. La frase salvo por causa de fornicación indica, hermanos, la única razón por la cual una persona, cualquier persona, podría divorciarse de su pareja y volverse a casar y aún ser inocente ante Dios. El término griego traducido como fornicación es el término porneia o porneia, que se define como toda clase de relaciones sexuales ilícitas. Esta incluye el acto sexual con cualquier persona de cualquier sexo que no sea el cónyuge, así como relaciones con las bestias, de lo que podemos leer en Levítico 18:23 y otros pasajes. El cónyuge agraviado tiene el derecho, pero no la obligación de poner fin al matrimonio, en esos casos, mediante el divorcio. Si el adúltero se arrepiente, el cónyuge debe, por supuesto, perdonarlo o perdonarla, así como todos los verdaderos cristianos deben perdonar. Recuerde Mateo 18:22. Pero la parte agraviada no está obligada por Cristo a mantener o restaurar, si ha ocurrido el divorcio, la relación matrimonial. La parte agraviada puede elegir hacerlo. Y en muchos casos, probablemente sería lo mejor, especialmente donde hay niños involucrados. Pero la parte agraviada no está obligada a hacer esto. De hecho, en casos donde la parte inocente ya se ha vuelto a casar legítimamente, sería pecaminoso divorciarse de un cónyuge legítimo e ir de vuelta a la parte que rompió la unión original. Nuevamente, hermanos, en esos casos donde ha ocurrido un nuevo matrimonio legítimo, la parte agraviada debe perdonar cuando haya arrepentimiento, pero no puede restaurar la relación original sin pecar. Ahora, note nuevamente que el texto deja claro que solo la persona que ha sido ofendida cuando su pareja cometió fornicación es libre de pasar a otro matrimonio sin pecar. Sin embargo, en los últimos años, algunos entre nosotros han afirmado que incluso la parte culpable puede volverse a casar porque supuestamente un vínculo roto, entre comillas, tampoco puede atar, si no ata al inocente, tampoco puede atar al culpable. Es cierto que algunos hermanos, incluso conservadores, por llamarles así, han mantenido que la parte culpable aún está unida a su primera pareja. Eso no es correcto. Ese vínculo se ha roto una vez que la pareja inocente lo repudia. Encima, si se ha casado de nuevo, imagínense. Sin embargo, nuestro texto actual deja claro que la parte culpable ¿de qué? De fornicación no puede volverse a casar sin pecar. La parte inocente tiene la justificación de la infidelidad del otro, pero la parte culpable obviamente no puede reclamar la infidelidad de su cónyuge inocente como una base para volverse a casar. Nuevamente,
Es verdad que no puede estar atado a su matrimonio anterior, ya que ese vínculo no existe, pero sí está atado a la ley de su Dios, a quien prometió ser fiel, y Dios dice que solo puede volverse a casar inocentemente si ha sido fiel y su pareja ha sido culpable de fornicación. Te van a veces a utilizar esa analogía de las esposas, no las esposas, las hermanas, sino las esposas del policía. Y te van a decir, bueno, si yo tengo esposas que me unen, me atan a otro, ambos estamos con las esposas puestas, una en mi mano y otra en la de él, y él se suelta, entonces yo también quedo libre. Y te dicen, mire, qué genialidad, qué genialidad. Al soltarse aquel, yo también quedo libre. Aunque tenga que cargar las esposas allí, yo quedo libre y me puedo ir. Muy bonito, muy bonita la analogía. Qué lástima que la doctrina bíblica no se establece por analogías o por figuras de ese tipo. Porque el tema aquí es que en realidad usted está atado a su cónyuge, pero también está atado a la ley de Dios. Te puede soltar del cónyuge, más bien él se puede soltar repudiándote porque fuiste infiel, pero el problema que te mantiene bajo castigo es que estás atado al pacto que hiciste delante de Dios, que rompiste y que tiene consecuencias haberlo roto. En cambio, aquel sí se suelta del todo porque es inocente. Pero dicen algunos hermanos, lo estás condenando a una vida de celibato como los sacerdotes católicos. Qué terrible doctrina. Hermanos, yo no los estoy atando. Usted no los está atando cuando enseña la verdad. Es la palabra de Dios la que hemos estado citando, no algo escrito por algún hermano intolerante. De hecho, el hermano J.D. Thomas ha dicho acertadamente en este punto, un intérprete de la ley debe reconocer que no debe sentirse obligado a garantizar una vida sexual feliz de aquí en adelante a todos los que le pidan su opinión sobre las escrituras. Puede muy bien ser que algunas personas se comporten de tal manera que el celibato en el futuro sea el único camino claro abierto para ellos. De hecho, amados, este servidor recuerda haber leído la historia de un hermano italiano que estaba en los Estados Unidos y que deseaba ardientemente casarse, pero no podía encontrar una mujer que se casara con él. Cualquier parecido con la realidad de alguno de nosotros esta noche aquí es mera casualidad. Y yo no sentía al leer la historia que el predicador de ese hombre fuera responsable de garantizarle una vida sexual feliz, a pesar de que claramente él sí tenía el derecho a casarse, era soltero. Seguramente al ministro de la palabra le habría alegrado poder ayudarle a encontrar una pareja, pero hasta que esa persona encontrara a una pareja o a su compañera, Dios seguro lo fortalecería y lo ayudaría a evitar el pecado sexual si él aceptaba la ayuda de Dios, que dice 1 Corintios 10:13. El Señor sabe que enfrentamos pruebas, pero siempre nos va a dar la salida, nos va a dar la fortaleza para resistir. Y así como lo ayudaría a él, también ayudará a otros. En conclusión, hermanos, de nuestra lección número 3, el análisis de Mateo 19, perversiones que ha habido sobre este texto, las vamos a seguir tratando. De hecho, por lo menos vamos a utilizar ya no recuerdo ni cuántas sesiones tenemos disponibles, pero por lo menos vamos a tener una o dos más. Vamos a ver el material, cuánto puede abarcar, porque este es quizá el pasaje más importante de entender en todo este contexto de el divorcio y las nuevas nupcias. En conclusión de esta parte de nuestra lección número 3, aunque los hombres han trabajado en hacer esta doctrina complicada, entre comillas, la enseñanza de Jesús es realmente bastante simple. Solo hay una razón por la cual un cristiano con un cónyuge vivo está justificado para volverse a casar. Y digo un cristiano porque es lo de nuestro interés en este momento, pero recuerde que esto aplica a la humanidad. ¿Cuál es esa única razón por la que alguien con un cónyuge vivo está justificado para volverse a casar? La infidelidad.
de su cónyuge, de su pareja. Que prestemos atención a las palabras que resonaron en aquel monte de Mateo, capítulo 17, versículo 5, que dice: a él oíd, hermanos. No es nuestra opinión, es la palabra de Dios. Así que, hermanos, llegamos hasta aquí en nuestra exposición y damos la oportunidad a nuestro director para poder moderar las preguntas y los comentarios en esta ocasión. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedo darle paso entonces a algún hermano que tenga alguna pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, adelante, hermana Laura. Buenas noches, hermano Rolando. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si, si por ejemplo, no hay algún motivo de fornicación por alguna de las dos partes, pero la vida es tormentosa, la vida es, el marido es muy agresivo y entonces ella tiene que permanecer así porque pues no, el marido no le ha faltado más que pues, pues con muy mala calidad de vida, o sea, mucha agresión. Sí, correcto, le entiendo, hermana. Muchas gracias por su pregunta. Bien, am, siempre nos vamos a un texto que viene más adelante y para no quitar el interés, ¿verdad?, en la lección y digan: no, ya explicó eso, así que este miércoles no me conecto. No, no creo que alguien lo diga así, pero en realidad el texto que nos va a explicar acerca de las separaciones se encuentra en Primera de Corintios 7, los versículos 10 y 11. Entonces, nosotros por el momento solamente nos vamos a enfocar en los casos donde hay infidelidad. El Señor dice, recuerde que el énfasis de nuestra lección hoy es: donde hay infidelidad, el inocente puede repudiar y puede casarse de nuevo. El mismo texto dice: ¿quién no puede casarse de nuevo? El que repudia y se vuelve a casar cuando su pareja no le ha sido infiel. Ese es el único contexto de nuestra lección esta noche. Pero vamos a tratar esa pregunta cuando tengamos la oportunidad de estudiar Primera de Corintios 7. Vamos a ver que las sesiones que nos han concedido puedan ser suficientes pues para llegar allí. Si no, bueno, voy a tener que pasarle allí un PayPal a la mano Miguel y comprarnos ahí 2 sesiones más. Pero vamos a tener la oportunidad, sí, de Gracias, responder hermano. esa Entonces pregunta espero. con la Biblia, sí. Gracias, hermana. Gracias, hermana Laura. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? En verdad, aprovechemos, hermanos, las clases están bíblicamente muy nutridas y pues nuestro hermano se prepara para podernos a nosotros explicar con la Biblia a detalle lo que el Señor nos manda en su palabra. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? Sí, bueno, Estefanía Estrada, adelante. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Cuando alguno de los dos, dentro del matrimonio, decide que no se, no, bueno, casar, pero no ante un registro, sino ante el mandamiento de Dios que implica ese compromiso. Si alguno de los dos decide que no se va a hacer así, pero ya hay hijos de por medio, una familia de por medio, ¿qué se considera ahí como
me surge esa duda. Ok, a ver si entendí adecuadamente la pregunta. ¿Solamente están unidos, pero no quieren ir al registro civil? No sé cómo se llama en México, si se llama igual. No, o sea, solamente unidos, pero uno de los dos no quiere unir el matrimonio ante Dios, ya no ante el registro civil, sino ante Dios, porque lo que implica el compromiso. Ok, bueno, el matrimonio, hermana, es una unión que perdón, bajo el gobierno civil. Hay tres instituciones que el Señor dejó en esta tierra, que es el gobierno civil, que fue de las primeras, ¿verdad? Allá en Génesis le dice al hombre que él tiene que sojuzgar. Dentro de ese concepto de sojuzgar es crear leyes para gobernarse. Entonces, el Señor dice luego en Romanos 13 que en el Nuevo Testamento sigue vigente esa institución y que es ministro de Dios. Entonces, a veces hay la confusión por la doctrina católica del matrimonio en la iglesia y el matrimonio civil, que el matrimonio que vale es el matrimonio de la iglesia en realidad. Sin embargo, si eso fuera así, tenemos un grave problema porque cuando Jacob se casó, cuando Abraham se casó, cuando Moisés se casó, cuando el rey David se casó, no había iglesia. Entonces, los matrimonios de ellos no valieron porque no había iglesia, no había ministro de la iglesia de Cristo allí. No, entonces el matrimonio no puede estar sujeto a la iglesia. El matrimonio tiene que estar sujeto a algo que haya existido desde siempre. Y lo que ha existido desde Adán es el gobierno civil. Entonces, el gobierno civil es una institución de Dios. El gobierno civil es el que va a establecer los requisitos para que una persona se pueda, o una pareja se pueda casar. Entonces, cuando se cumple con ese requisito, obedeciendo Romanos 13, a partir de allí son un matrimonio delante de Dios. Lo que se hace en la iglesia es una ceremonia simbólica de lo que ya se ha hecho previamente ante el juez, que es un representante de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento a los jueces se les llama Elohim o Elohim, que significa Dios. Y no porque ellos sean Dios, sino queriendo decir, Él me representa. Cuando Él dice, los declaro marido y mujer, es Dios quien lo está diciendo. Porque mire que el mismo término, Romanos 13, que utiliza para el predicador, que es ministro de Dios, es el mismo término que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza para los magistrados del gobierno civil. Les dice que son ministros de Dios. Entonces, el único ministro que casa realmente es el que representa al gobierno civil de nuestros países. Ese es el matrimonio. Luego lo que hacemos en la iglesia es una ceremonia simbólica y una celebración del matrimonio. Si la persona ya se ha casado civilmente, todo está bien, hermano. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias a usted por su pregunta, muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando, hermanos? ¿Alguien más, hermanas, hermanos? ¿Alguien más Levanta la tiene? mano el hermano Javier. Adelante, mi hermano Javier. Gracias, hermano. Mi hermano, una pregunta. Supongamos que digamos, que el varón, no haya cometido, que se haya divorciado, pues, por adulterio, y se vuelve a casar, y, pues él no ha tenido la culpa, ¿verdad? Entonces tiene derecho a volverse a casar. En la palabra de Dios, mi hermano, dentro de los requisitos que tienen para ser anciano, diácono, y dice ahí, maridos de una sola mujer. Ahí, ¿qué puede pasar, mi hermano? Si él aspira a ser anciano o diácono. Ok, voy a repetir la pregunta a ver si la entendí bien para poder responderla adecuadamente, ¿no? Hay un hombre casado, su esposa le es infiel, por lo tanto él, basándose en lo que Jesús autoriza, en Mateo 19:9,
repudia a esa mujer infiel y se vuelve a casar. Pero en el camino quiere ser anciano en la iglesia del Señor, pero ya tiene esta segunda esposa. Y el texto dice marido de una sola mujer. ¿Es esa su pregunta? Si no Es podría ser correcto, anciano hermano. debido a eso. Es correcto. Ok. Hay una cierta confusión en la hermandad respecto eh, a ese requisito. Voy a compartirle posteriormente al hermano Miguel un estudio que está dando ya, creo que va por la sesión número 17. Es un estudio sumamente detallado y muy documentado de nuestro hermano Pablo Horna, que trabajó conmigo hace poco en una congregación aquí en el centro del país, sobre lo que son las cualificaciones, o que generalmente le llamamos los requisitos del anciano. Bien, mi pregunta, hermano Javier, es en el momento que este hermano está aplicando para ser anciano, ¿cuántas esposas tiene? Ya él se divorció de aquella, ¿verdad? La infiel. Decíamos, esa unión ya no existe, por eso Dios permite que inicie una nueva, si lo desea, puede iniciar un nuevo matrimonio. Pero en el momento que él aplica para anciano, ¿cuántas esposas tiene el hermano? Pues tiene una, ¿no? Tiene una. O sea que si le preguntamos, ¿usted es marido de una sola mujer o de dos o de tres o de 10? Él va a responder, no, hermano, soy, por supuesto, marido de una sola mujer. Aquí está mi esposa. ¿Sí? Marido de una sola mujer. El texto no dice casado una sola vez. Hay expresiones en griego que pudo haber utilizado el apóstol Pablo para decir casado una única vez. ¿Sí? Pero él dice marido de una sola mujer. El matrimonio que él tiene ahora es un matrimonio legítimo, aprobado por Dios, bendecido por Dios. El anterior se rompió no por su culpa, sino por una mujer inmoral, una mujer que se apartó del camino del Señor, si estuvo en el camino del Señor, y se apartó de la ley de Dios, haya sido cristiano o no, se está apartando de la ley de Dios cuando es infiel. Entonces este hombre es inocente, no se le debe castigar por eso, prohibiéndole o impidiéndole ser anciano, porque en el momento que él aplica para ser anciano es marido de una sola mujer. Note este otro requisito que dice que sus hijos no deben estar acusados de disolución ni de rebeldía. Bien, pero es posible que sus hijos muy pequeñitos hayan sido acusados de esto, pero él no estaba aplicando para ancianos, tenía 30 años. Pero cuando él aplica para anciano, perdón, supongamos a los 45 años, 50 años, aplica para anciano de la iglesia, pues sus hijos han madurado, él los ha llevado en el camino del Señor y sus hijos no están siendo acusados de disolución ni de rebeldía. Estas cualificaciones, muchas de estas cualidades, el anciano, antes de ser anciano, las va madurando, las va desarrollando hasta que finalmente las tiene. Cuando las tiene, aplica entonces, ¿verdad? Para anciano. Es lo mismo en este caso. Él ha llegado a tener un segundo matrimonio, por supuesto, el segundo matrimonio, pero él es solamente en ese momento que aplica marido de una sola mujer. Entonces llena el requisito. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias a usted, hermano. Cada pregunta aquí está, wow, muy interesante. Y recuerden, hermanos, todo esto se está grabando porque respondemos con toda franqueza, sinceridad, pero sobre todo basados en la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando, hermanos? Sí, hermana Estefanía. Perdón, hermano, es que no soy nueva, bueno, ya tengo años conociendo, pero tiene poco que me bauticé. Entonces, muchas preguntas. Por ejemplo, cuando alguno de los integrantes del matrimonio no, bueno, por decirlo chuscamente, cínicamente no es infiel, pero por conductas muy predecibles o que son muy evidentes que algo está pasando, se muestra la infidelidad. Ahí, ¿qué pasa en esos matrimonios? ¿Cómo podemos buscar esa orientación?
Bien, hermano, hermana, como todo en pecado dentro de la iglesia del Señor, para poder ser juzgado, debe ser comprobado. Entonces, nunca nos podemos basar en, hay indicios, por ejemplo, lo veo distante, como que escribe mucho, no, o sea, no me puedo basar en ese tipo de cosas porque deja la puerta abierta para que aquella otra parte tenga derecho a defenderse y use su derecho a defenderse alegando que no hay pruebas en su contra. Entonces, en la ley de Dios, tanto bajo Moisés como en el Nuevo Testamento, la Escritura siempre ha hablado de sorprender a la persona en alguna falta, habla de sorprendido en el acto mismo, como allá Juan 8, precisamente una mujer cometiendo adulterio, o la Biblia también habla de testimonio, personas que atestiguan el pecado o la falta. Entonces, no podemos tomar este tipo de decisiones basados únicamente en corazonadas, en intuición, en todo parece indicar que habría que darle seguimiento al asunto hasta poder determinar con seguridad que vamos a repudiar a una persona. Imagínense la condición en que vamos a poner a esa persona. Dice Jesús que si la repudiamos, esa persona no se puede casar con nadie más, porque en el momento que se case, vamos a ahondar en esa frase en la próxima lección, si Dios nos da oportunidad. Si se vuelve a casar, adultera ella y adultera el que se casa con ella o con él. Entonces, poner a una persona en esa condición injustamente sería terrible. Entonces, entiendo y lamentaría mucho tener un caso en la congregación donde la hermana o el hermano tenga sospecha, pero no pueda comprobarlo y eso le cause obviamente un gran sufrimiento, pero en estos casos esto es sumamente delicado. Dijeron los discípulos después de escuchar la enseñanza de Jesús en Mateo 19, 1 al 9, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y ya dije, vamos a desarrollar esto en la siguiente sesión, estas cosas, pero algunos dicen que, lo mencionábamos, que ambos tienen el derecho a volver a casarse. El que fue infiel y el otro. Pero hermano, si hubiera sido así, Jesús nunca hubiera, perdón, la reacción de los discípulos nunca hubiera sido, no hombre, no conviene casarse. Si los dos quedaban libres, bueno, está bien, muy bien. No importa entonces si yo soy fiel o soy infiel, igual me puedo volver a casar. No, cuando Jesús dijo, si haces esto y te repudian, no te puedes volver a casar. Está colocando una sentencia terrible sobre el culpable. Entonces, llevar esa sentencia sin pruebas es algo que no se puede hacer no solo en este pecado, sino con ningún otro pecado. Ok, muchísimas gracias, hermano. Amén. Gracias a usted, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? Yo tengo una pregunta, hermano Rolando. Si un hombre es nuevo en la iglesia de Cristo, apenas es un bebé, realmente tiene unos 2, 3 meses de convertido. Obviamente todavía no conoce bien la escritura, pero él viene de un matrimonio donde su esposa le fue infiel, donde tuvieron hijos, se divorcian, pero él llega a la iglesia viviendo en unión libre con otra persona, pero la presenta como su esposa. Posteriormente, pues se separa también de esta persona porque pues le es infiel y va madurando en su vida cristiana, pasan unos 2, 3 años, pero él ya conoce más la escritura, conoce a otra persona y desea casarse con esa persona. Bíblicamente, ¿en qué situación estaría este hermano? Bien, voy a hacer el mismo ejercicio, ¿no? De repetir a ver si el caso lo entendí correctamente. Él se casa y le es infiel su esposa. Él se divorcia de ella por infidelidad. Así que él queda libre.
según la enseñanza de Jesús en Mateo 19. Luego conoce una segunda mujer, pero no se casa con ella, solamente están unidos, es decir, en fornicación, que es una relación sexual ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque el sexo solo está autorizado en el matrimonio, ¿no? Entonces, ahora me dice que en su segunda relación él solamente está unido, pero esta persona también le es infiel. Así que él la deja, en este caso no se puede divorciar, pero la deja, ahora está solo, conoce el Evangelio y al pasar el tiempo, como dice Génesis, conoce a alguien con quien quiere casarse. Me pregunta entonces si sería lícito que se casara en esta ocasión. Así es, hermano. Excelente. Bien, claro que sí, hermano, porque si él ya repudió a su primera pareja por infidelidad, ya no tiene ningún tipo de obligación con ella. Por ende, cuando pasado el tiempo, se une con otra mujer, aunque en este caso lo hizo en fornicación, pues no tiene obligación con la primera mujer, porque ya ella fue repudiada. Ese matrimonio ya no existe. Ahora él es un soltero más. Cae en un pecado, sí, como caer en otros pecados, de unirse con alguien sin estar casado. Pero como no tiene obligación con la primera mujer, esa segunda unión no le impide nada. Más bien, al dejar esa segunda unión, bueno, aunque fue por otra infidelidad, este hombre tiene un tema, ¿verdad? Le vuelven a ser infiel, abandona esa relación que de por sí era ilícita. Así que él, sea que le hubieran sido infiel o no, él tenía que dejarla o casarse con ella. Pero la deja, me dice usted. Entonces, él vuelve a ser soltero, porque el primer matrimonio ya no existe, porque lo terminó por la causa que Cristo permite. Y el segundo no fue matrimonio, así que no cuenta, porque ni siquiera fue matrimonio. Entonces, él está en capacidad de poder casarse, por supuesto. Muchas gracias, hermano Rolando. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano Rolando? Hermana Judy, hermana Raquel, hermana Laura, hermana Lucina, hermana Keila. ¿Alguna pregunta de ustedes hacia nuestro hermano? Bueno, si no es así, hermanos, pues vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, agradeciendo de antemano a nuestro hermano Rolando el tiempo y la dedicación de estudio para esta clase. Y como él dice, si primeramente Dios permite, la próxima semana pues estaremos nuevamente escuchando la cuarta lección por él. Le vamos a dar el micrófono a nuestro hermano Brandon para que